Hola, mi nombre es Ana Tapia, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y este video corresponde a la materia de Estadística Inferencial 2, a cargo del catedrático Ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra. Y el tema que voy a explicar a continuación es correlación y regresión. Tema 10.2. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas está relacionado de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Y el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Karl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Aquí tenemos algunos de los errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Siguiente. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, ¿podría existir una correlación no lineal? Primer ejercicio. Tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Stanley y Brain Size, Head Size and Intelligence, quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, Vol 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí tenemos una tabla donde nos muestran unos resultados del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y otra con el coeficiente intelectual. Para resolver este ejercicio vamos a usar Minitab y aquí tenemos ya los resultados. La tabla donde nos muestran los tamaños del cerebro en centímetros cúbicos y del otro lado el coeficiente intelectual. Ahora nos vamos a estadísticas, estadística básica y seleccionamos correlación. Aquí seleccionamos las dos variables y le damos en aceptar. Aquí tenemos el valor de P con un resultado de 0.620 que nos muestra que está muy alto, arriba del En este ejercicio no nos indica el nivel de significancia, pero por default aquí en el programa nos muestra que es un 0.05 y el restante sería el 0.95. Está muy cerca y a pesar de eso, de que está muy cerca, no podemos decir que existe una correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual.
Ahora nos vamos a asistente. Seleccionamos regresión. Regresión simple. Y aquí vamos a seleccionar para la columna Y coeficiente intelectual, para la columna X tamaño del cerebro y seleccionamos lineal. Le damos a aceptar. Aquí tenemos el resultado de la correlación que existe entre X y Y. Tenemos como resultado punto 18. Aquí podemos darnos cuenta de que existe una parte en la que no hay correlación. Y por el lado derecho nos muestra el lado positivo. En este caso nos indica que el lado positivo va a ser que si un punto una variable aumenta, la otra también. Y del lado izquierdo nos muestra el negativo. En ese caso, si una variable aumenta, la otra va a disminuir. Por lo tanto, no podemos decir que sí existe una correlación. Aquí la pregunta nos dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Pues aquí, de acuerdo con las gráficas que tuvimos como resultado, podemos decir que no hay evidencia suficiente, ya que existe una parte en la que no hay correlación. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí también podemos decir que no existe, que no tiene nada que ver el tamaño del cerebro para que sean más inteligentes. Siguiente ejercicio. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Aquí tenemos una tabla con los resultados donde tenemos dióxido de carbono y temperatura en grados centígrados. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar Minitab. Aquí tenemos ya los resultados de dióxido de carbono y temperatura. Nos vamos a estadística básica y seleccionamos correlación. Aquí vamos a seleccionar las dos variables, dióxido de carbono y temperatura. Vamos a utilizar el método de correlación de Pearson y le damos a aceptar. Aquí tenemos el valor de P y como resultado es 0.001. En este caso podríamos aceptar que hay correlación
ya que está muy por debajo del nivel de significancia, que es de 0.05. Pero para comprobar esto, vamos a comprobarlo en el asistente. Nos vamos a regresión y utilizamos regresión simple. Para la columna Y voy a seleccionar temperatura. Para la columna X, dióxido de carbono. Seleccionamos el método lineal y el nivel de significancia, como ya dijimos, 0.05. Le damos a aceptar. Y a continuación nos va a mostrar la gráfica de correlación entre X y Y. Aquí podemos comprobar que sí existe una correlación entre el dióxido de carbono y la temperatura. Tenemos que está del lado positivo y el resultado es de 0.89. Por lo tanto, sí existe correlación. Aquí la pregunta dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? De acuerdo con los resultados de la tabla de correlación entre X y Y, podemos decir que sí existe esta correlación. Siguiente punto. 10.3. Regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Aquí tenemos una fórmula de regresión lineal donde Y es igual a X más B, donde Y es variable dependiente, A es pendiente, X variable independiente y B intersección. El primer ejercicio que vamos a resolver dice: edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar Minitab. Aquí tenemos ya las edades de los hombres y el tamaño de cintura en centímetros de los hombres. Nos vamos a estadística. Nos vamos a regresión. Gráfica de línea ajustada. Y aquí vamos a seleccionar para Y. Para Y vamos a seleccionar la variable tamaño de cintura de los hombres y para X vamos a seleccionar edad del hombre. Vamos a seleccionar lineal
nos vamos a gráficas y seleccionamos 4 en 1. Le damos a aceptar. Nos vamos a opciones y para un nivel de significancia de 95.0. Le damos en aceptar y aceptar. La primera gráfica que tenemos es gráfica de la normalidad. Aquí nos indica que sí existe una distribución porque los puntos se van alternando entre la línea de la normalidad. La siguiente gráfica que nos muestra es la gráfica de dispersión. Aquí podemos ver cómo están distribuidos los puntos y nos indica que hay una distribución normal. Siguiente gráfica, histograma. Aquí también existe una distribución normal, ya que los puntos se están alternando hacia el lado positivo como al lado negativo. Y por último tenemos la gráfica de control. Aquí podemos ver que existe una distribución normal, ya que los puntos no están por fuera del límite inferior y tampoco están del límite superior. En la gráfica de regresión, aquí podemos ver cómo están dispersos los resultados en la línea de regresión. Y tenemos la fórmula que nos indica cómo obtener el tamaño de la cintura del hombre, que es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Vamos a usar la fórmula para obtener los resultados del tamaño de la cintura del hombre de 20 años. Y vamos a sumar 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que en este caso vamos a buscar de 20 y tenemos como resultado 72.158 centímetros. Para determinar el tamaño de la siguiente cintura, vamos a sumar 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que es de 40. Y como resultado tenemos 84.676. centímetros. Y vamos a buscar la siguiente. $59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que en este caso es de 60. Y tenemos un resultado de 97.194. 97.164.
Y así concluiríamos este ejercicio. Para el siguiente ejercicio, dice, edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determine la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar Minitab y aquí tenemos las edades de las mujeres y el tamaño de su cintura en centímetros. Nos vamos a estadística, regresión y seleccionamos gráfica. Para el punto Y, el tamaño de cintura de mujeres, y para el punto X, edad de mujeres. Seleccionamos gráficas y 4 en 1. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos las gráficas de residuos para cinturas en centímetros de mujeres y la gráfica de normalidad nos muestra que existe una distribución normal, aunque sí podemos notar que hay unos puntos muy dispersos. Y para la gráfica de dispersión, aquí nos muestra de qué manera están distribuidos los valores. En la gráfica de histograma podemos observar que los valores están centrados en el punto medio de la gráfica. Para la gráfica de control podemos observar que no hay puntos por fuera del límite superior ni por fuera del límite inferior. Aquí tenemos la gráfica de regresión y nos indica de qué manera están los valores. También nos podemos observar que tenemos la fórmula para obtener el resultado de la cintura en centímetros de mujeres, que es igual a 59.12 más 0.8095 por la edad de mujeres. Y vamos a buscar el tamaño de cintura de las mujeres de 18, 36 y 54 años. Vamos a sumar 54.12 más 0.8095 por la edad de mujeres, que es de 18 por 18, y tenemos como resultado 68.691 centímetros. Para la edad de 36 vamos a sumar 54.12 más 0.8095 por 36 y tenemos como resultado 83.262. Y para la edad de 54 vamos a sumar 54.12 más 0.8095 por 54 y tenemos como resultado 97.833.
Y así quedaría resuelto este ejercicio.